con nuestra clase y partimos al tiro con la tarea. Generalmente voy por orden alfabético, pero como era media complicada, voy a preguntar, ¿quién quiere partir? ¿Adriana? ¿Quieres partir tú? Ya, súper. Sí. Vamos, Adriana. Eso sí, voy a hacer una cosa. Los voy a desactivar a todos el audio, así que tú, Adriana, vuelves a abrir el micrófono. Ya, ahora, Adriana, vuelve a abrir el micrófono. Ahí, vamos. Salgo a la prima volta, ya. ¿Cómo? Que No salgo a la primera vez, una cosa así. No, el salgo es subo. Ah, subo, ya, no, ya. No, Entre español y italiano lo hice. eso tiene un nombre, Adriana. Itañolo. Itañolo, claro. Y eso es lo que tenemos que pelear harto para quitarnos el itañolo. Claro. Ya. Ya. Vamos, Adriana. Le puse un título. Un Ya. altro giorno diverso per Luigi. No, esto sí no es tipo. Un altro giorno diverso per Luigi. Ya, aquí tenemos un poco una redundancia. Yo aquí, ¿qué podría? Yo le quitaría un altro. Yo diría simplemente un giorno diverso per Luigi, un día distinto. Ah, ya. Porque es medio redundante decir otro y distinto. Entonces dejamos solo uno. Ya. Un giorno diverso per Luigi. Ya. Bien. Perfetto. Vamos. Luigi, tornato a casa più tardi. Ah, Luigi, me falta ahí un verbito, un verbo auxiliar. Ha tornato. No, verbo tornare de movimiento. ¿Qué usamos? Usamos el verbo essere. Entonces, Luigi. He tornato. Ahí sí. Claro. Ya. Luigi è tornato. È tornato a casa più tardi. Più tardi. Bien. Y chiama al teléfono a Nina, la sua ragazza. No, pero vamos más lentito, Arena. Chiama. No es I. Chiama. Sí. Después. Al teléfono a Nina. Ya, quedémonos ahí. Al teléfono a Nina. Entonces, ojo aquí. Fíjate una cosa. Tú estás hablando en pasado, ¿cierto? Porque tú estás hablando de algo que pasó, ¿verdad? Sí, porque él regresó volvió. a casa. Exacto. Pero Sí. después, ¿qué pasó acá? Que me lo pusiste en presente. Entonces, primero estás hablando de algo que pasó, pero después te pasaste al presente. Entonces, ahí tengo un problema, una discordancia. Yo que necesito que este verbo que me pusiste en presente, me lo pases al pasado. ¿Y cómo? Pero es que ¿Cuál yo es el quise pasado decir, de chiama? mira, yo quise decir esto. Llegó tarde. Y llamó al Eso, tienes que teléfono a decir Nina. y llamó. Pero chiama es y llama. Ya. Entonces yo necesito que esto me lo pongas en pasado próximo. ¿Cuál es el pasado de lui chiama? Luis llamó, No, o sea, nosotros como decimos pasado próximo, vendría a ser ha llamado, pero en italiano. Entonces, Luis... Es llamar, Usted. pero vamos por parte, vamos con calma. Llamar a alguien, ¿cierto? Porque él llama a Nina. Sí. ¿Cierto? ¿Eso qué es? Un verbo transitivo, porque está dirigido a alguien. Está dirigido a Nina, en este caso. Ya. ¿Cierto? Entonces, Sí. ¿qué verbo auxiliar usamos
con los verbos transitivos, los que tienen un objeto? Déjame mirarlo. Sí, claro. Es el contrario de los verbos de movimiento. Pues Muy acuérdate que los bien. verbos de movimiento no tienen un objeto. Este sí tiene un objeto, por lo tanto, es un verbo transitivo. ¿Qué verbo auxiliar usan los verbos transitivos? Transitivo siempre usa. Ay, si lo tengo por acá, lo tengo por Eso, aquí. eso hay que aprendérselo de memoria. Si eso es el punto, hay que aprendérselo de memoria siempre. Sí, pues. Es el De verbo memoria el de verbo auxiliar que usan casi todos los verbos del italiano. Son poquitos los que usan el essere. Los demás usan el el haber. avere. Ya, entonces Claro. tenemos verbo auxiliar avere. ¿Cómo lo hacemos con lui? Eh, hay que A. ¿Y claro. después? ¿Qué cosa? A. Ah, Del verbo chiamare. espérate, terminado en are, ya, Chiamare, no llamar. Chiamare. chiamare. Sí, si termina en are, en participio va a terminar en... Pucha, también lo tengo eso. Pero, Espérame. ¿qué te suena? ¿Qué te suena? Porque los ares, la gracia es que los ares suenan de oído. Si yo llamar en español, el verbo es llamado, chiamare en italiano, ¿cuál va a ser el participio? Espérate, terminado en are. No lo pienses tanto, Adriana, no lo pienses tanto, que te salga de oído. Si llamar, el participio es llamado, chiamare, el participio es... Ito, no, ate. Por eso te digo, Adriana, deja la regla, no te metas en la regla, no la busques. De oído, llamado en italiano, ¿cómo puede ser? Ha chiamato. 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 No, chiamato. Chiamato, ya. El verbo es Chiamato, chiamare. Entonces, ha chiamato. ya. Ahí entonces, Luigi è tornato, verbo de movimiento, a casa più tardi e ha chiamato. Ha chiamato, ha llamado. Estamos hablando en pasado. Por Ya. eso te digo, los verbos are a nosotros nos suenan bastante porque se parecen bastante al español. Siguen la regla. Are, ato. Chiamare, chiamato. Claro, ¿Ya? ya. Y no Ha vamos a chiamato decir al teléfono, sino que vamos a decir per teléfono, Anina. per telefono a Nina. Ajá, La sua ragazza la sua ragazza. per incontrarsi all'università. Per incontrarsi all'università. Bien. Dopo Incontrarsi le 5. Le 5. all'università. Dopo, esatto, le. Dopo le 5. Perfetto. Sono andati in biblioteca. Bien, sono andati in biblioteca. Hanno studiato. Hanno studiato, perfetto. Prima di tutto. Ante todo. Ya, ahí teníamos. Ya, primero, fueron a la biblioteca. Y dentro de la biblioteca lo primero que hicieron fue estudiar. ¿Eso es lo que quieres Sí, decir? sí, Ya, sí. entonces, vamos a usar una expresión que aparecía en el libro. Acuérdate que teníamos que usar algunas expresiones que el libro nos enseñaba, ¿verdad? Entonces, déjame que busco la página. ¿Dónde está esta página? Prima di, devi averle puesto prima di. No, Sì, porque prima di tutto. el prima di tutto no existe, por eso digo.
¿ya? Y Ya. el prima di es antes de, entonces ahora ya encontré Sí. la página. Nosotros teníamos unas expresiones que nos daba el libro. Las dos primeras, para comenzar, para hablar algo que pasa antes de lo demás, tenemos la expresión anzitutto o per prima cosa. Entonces, nos volvemos al Word, nos volvemos al texto y decimos, sono Eh, andati in biblioteca, ¿ya? Vamos a decir li, ahí, voy a decir que li, ahí, li, anzitutto, y eso es antes que todo, Ya, ¿ya? Lo primero que hicieron, li, anzitutto, ahí, antes che todo, hanno studiato. ya. Son bien útiles esas expresiones. Sì. Ocúpenlas. Ya, hanno studiato E poi e sono poi andati sì, in un bar. al bar. Ah, al bar, ya. Ujú. Cuando nosotros decimos al bar, estamos hablando de uno cualquiera. No, Ya. no tenemos que poner en un, sino decimos al bar y se entiende que fueron al que fuera, o sea, al que encontraron, ¿no? ¿Ya? A bere una birra. Per bere una birra. Bien. Coma, poi dopo No, hanno cenato. poi dopo no lo puedo decir. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decir poi dopo? Porque significan lo mismo. Aquí estoy diciendo Entonces, después. ah, ya. Puedes elegir una de las dos, la que tú quieras. Dopo Dopo dejamos, perfecto. Dopo, hanno cenato voy a poner punto acá. Dopo hanno cenato, e parlato. he parlato. Molto divertente. Mm, ¿qué O querías decir? in modo molto Ah, divertente. ya, cuando nosotros decimos hanno parlato in modo molto divertente, ¿sabes lo que me imagino? Como que, no sé, estén jugando a imitar gente o a hacer sonidos raros. Porque esto es como decir, y hablaron muy chistoso, muy divertido. Conversaron, para mí, como que Es que, conversaron muy entretenidos. ya. Molto, ¿cómo podríamos decir? Hanno parlato molto Bien, volentieri. molto. Nosotros ya habíamos visto esta palabra alguna vez, volentieri. Ah, no, no lo conocía. Volentieri Sí, significa con gusto o con ya, ganas. claro. Esa era la idea. Exacto. Entonces, hanno cenato e parlato molto volentieri, con muchas ganas, como con Ya. mucho gusto. Ahí no, no le pongo entonces en modo, No, no. no, no, porque si tú dices, lo que te decía, si tú dices in modo divertente, Sí. suena como que hablaron de manera graciosa. Entonces me imagino, no sé, po, haciendo voces divertidas, imitando a alguien, No ¿ya? era la idea. No era la Exacto. Entonces aquí está la idea. Esa idea que tú tenías, la decimos. Hanno cenato e parlato molto volentieri. Volentieri. Ya. Acuérdense, nosotros habíamos visto la palabra volentieri cuando hablábamos de aceptar una invitación, ¿ya? Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, voy un café, ¿quieres un café? Yo voy a responder volentieri. No necesito decir nada más, volentieri, con gusto, con Ah, ganas, ¿ya? ya, Es una forma también de responder a una invitación, diciendo obviamente que sí, ya. ¿no? Andiamo in spiaggia.
Sí, volentieri. Sí, con ganas, con gusto. ¿Sigo? Ah, hay más, ya, sí. Più tardi sono tornati a casa. Entonces, en el, ¿qué? ¿En el bar comieron y hablaron? Claro, una cerveza y después cenaron Ya, y perfecto. conversaron Bien, bien, ya. Più tardi, entonces, sono tornati a casa e alla fine, alla fine. mira, no sé cómo está acá, loro hanno visto un bel film. Hanno visto, le vamos a quitar el loro. Ya, ¿Ya? ya. Porque nosotros ya sabemos hace rato de que estamos hablando Sí, de ellos dos. Entonces, quitamos sí. loro. Hanno Hanno visto visto un bel un bel film film in TV. in TV. Perfecto. Y al ¿Ya? final le puse, è stata una giornata diversa e molto bello per Luigi. È stata una giornata diversa, distinta, diversa e Sì, molto bello bella. o bella. ¿Por qué bella? Molto Porque bella. es una giornata Ah, femenino. ya. Por eso es diversa, femenino, e molto bella Bella per Luigi. per Luigi. Súper, está súper bien. Espero que sí, Giuseppe. Sí, sí, está súper bien. No, Ya. no tuve que hacer demasiadas correcciones, así que está bien. Gracias, Giuseppe. De Gracias. nada, de nada. Bien, Adriana. Bien. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién se anota? ¿Ana María? Ya, abre el micrófono, Ana María. Después, Ahí, Mario, que levantó la mano también. ya. Ya, Ana Ieri, María. Ieri, anzitutto, anzitutto, Luigi ha telefonato a Nina. Luigi ha telefonato a Nina. Dopo le 2 Dopo le 2. l'ha incontrato nell'università. Ya, bien. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué? Eh, Porque tenemos dos formas, con el pronombre directo, y eso es difícil. Eso lo vamos a ver en 2 años más, de hecho. Y si yo uso ese la a, que se contrae, yo digo la, cambia la regla. Entonces tengo que hacer Ah, coincidir el incontrato. género y Ya. número con el a quién. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para no tener que meternos en estas reglas? Vamos, en vez de usar el pronombre directo, vamos a usar la persona completa. Entonces, ha incontrato, dopo le due, incontrato A Nina. lei. Ah, Se enco- pensé la, ponerlo encont- así, la fíjate. encontró a ella. No necesitamos poner el a lei, ¿ya? Porque el verbo incontrare no suele usar la preposición a. Entonces, ha incontrato lei Nell'università. all'università. Ah, ya. La palabra università siempre va acompañada de la preposición a con artículo, all'università. Più tardi, Nina e Luigi Più tardi, Nina e Luigi sono andati al bar. sono andati al bar. Là, lui aveva Lui ha bevuto, bien, un caffè un caffè e Nina succo. e Nina Succo. No me acuerdo nunca si suco se me confunde con suco. S-U-C-C-O. Eso, suco. Ma Un suco. eso es lo que tampoco sabía. Es Si mejor era ponerle uno el sin un. Sí, mejor. Porque si es
un caffè, un succo. Ya, un succo. Ahora otra cosa es que Ma los dos le prima di quitemos. quello, Yo le podría quitar a los dos a Ana María. Entonces, también podría decir, lui ha ah, bevuto caffè e Nina succo. O pongo los dos o no pongo ninguno. Pero no puedo ya, dejar uno y uno. ¿Ya? ya. No, dejémoslo con un caffè e Nina un succo. Ma prima di quello Ma prima di quello, antes que eso, perfecto. sono andati alla mensa Sono andati alla mensa e hanno mangiato pasta asciutta. perfetto, e hanno mangiato pasta asciutta. Es una pura palabra, es Poi, como una contracción de pasta sì, asciutta. Pasta asciutta. poi verso le 4 Poi, verso le 4, sono tornati a casa sono tornati a casa e hanno studiato e hanno studiato in- e alle fine, intorno alle 7, e hanno studiato alla fine, intorno alle 7, hanno guardato un film. hanno guardato un film. Listo. Eso sería. Bien, está súper. Está súper. Poi verso Gracias. loro sono tornati a casa, hanno studiato. Sì, alla fine hanno guardato un film. Súper. Ya, me gustó esto porque no fuiste, o sea, no lo hiciste como en orden. Dijiste que hicieron una cosa, pero antes de eso hicieron otra. Es como hablamos nosotros, o sea, uno puede ordenar como uno quiera, mientras se entienda. ¿Ya? Yo puedo decir, fueron a comer al casino y después fueron al bar, pero también puedo decir, fueron al bar, pero antes fueron al casino. Es lo mismo, al final estoy diciendo la misma acción, yo lo ordeno como quiero. Y para eso tenemos estas expresiones, para poder ordenar las cosas que pasan. Súper. Bien, 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 bien. Mario que había levantado la mano antes. Ahora micrófono, Mario. Sí, primero un par de preguntas Dígame. de vocabulario. ¿Qué es un suco? Jugo. Ya. Jugo, miren. Pasta asciutta. Succo es jugo. Se entiende como de fruta, o sea, un jugo de algo. Los italianos no son muy... de hecho, ya no existe prácticamente el tema este del jugo en polvo, no se usa, no existe. Lo que sí toman los italianos, no muchos, pero algunos, es el té frío en polvo. Eso sí lo usan. Toman harto té frío con sabor a limón o con sabor a durazno. Pero el jugo en polvo no lo usan. Entonces, gente, cuando uno habla de suco, uno se imagina directamente un jugo de frutas natural. ¿Ya? Entonces, de todas las frutas lo vamos a llamar suco, pero de naranja lo vamos a llamar spremuta. Significa lo mismo, el jugo de naranja. Yo voy a decir spremuta d'arancia. Por una razón de que spremuta viene del verbo exprimir. Entonces es como un exprimido de jugo. O sea, un exprimido de naranja. ¿Ya? Entonces, generalmente suco jugo, pero spremuta para naranjas. Ya. ¿Cuál Y era la la otra otra? pregunta es, ¿qué es pasta asciutta? Ya, la pasta asciutta. Es bien curioso. La pasta asciutta, de hecho el otro día lo estaba leyendo. ¿Sabes? Pasta asciutta es lo que nosotros entendemos por pasta, ¿no? Uno piensa que de repente puede ser como alguna receta
receta como distinta, pero no, la pasta asciutta se refiere simplemente a la pasta. Entonces yo a la pasta asciutta le puedo poner lo que quiera. Son sinónimos. Yo puedo decir pasta o pasta asciutta. Y venía de que antes, o sea, ¿cómo era? Porque cuando se empezó a usar el... Ay, déjeme acordar, que lo leí hace poquito. Cuando empezó la producción industrial de pasta, esa pasta, antes de eso la tenían que secar. Entonces la cocinaban y después la tenían que secar y tenía todo un proceso. Entonces era pasta seca. Y cuando la pasta industrial, que es la que conocemos nosotros ahora, viene seca. Entonces se llamaba pasta asciutta. Ana María, a ver, quizás tú tienes otra explicación. No, es que a ver, yo lo puse porque en la casa de mi abuelo Ujú. se comía pasta en brodo cuando era como con sopa, con un caldo, era cuando eran tallarines con, no sé, Con lo pesto, que salsa de sea, tomate. claro. Exacto. Entonces hay Sí. una diferencia entre la pasta asciutta y la pasta en brodo. Imbrodo. Que en general sí, sí. Hay algunas recetas que son imbrodo, exactamente, como i tortellini imbrodo. Sí, Pero son por eso, exquisitos. sí, son muy ricos. Ya me empezó a dar hambre, sí, es que Gracias. siempre pasa lo mismo. Ya. Pero la pasta asciutta efectivamente se refiere como a lo que nosotros entendemos por fideos, pasta. A menos que no tengan, como dice Ana María, estén hechos en receta como en sopa. ¿Ya? ¿Se entendió, Mario? Sí, gracias. Súper. Igualmente, si vuelvo a encontrar ese artículo, que como ven lo leí y no retuve mucha información, pero la idea me quedó. La idea es que pasta asciutta es sinónimo de decir pasta, en general. Ya. Mario, su Ok. turno. Racconto di Chiunchi giorno della vita di Luigi. Racconto di... Chiunque, Así, perdón. chiunque, Chiunque. chiunque Eso giorno, es cualquiera, pero cualquier persona. ya, ¿Ya? Eso es para personas. ¿Cómo vamos a decir eso mismo para cosas? Como por ejemplo un día, cualunque. Está difícil esa palabra. Cualunque. Ese es cualquier para personas, o sea, para cosas, perdón. Quiunque, quiunque para personas, cualunque para cosas. Entonces, racconto di qualunque giorno, ¿sí? Di Luigi. della vita di Luigi. Ah, O podría della ser vita di una vita Luigi. también. Perfecto. Otra palabra, que ahora que me acuerdo, otra palabra que también sirve, las dos se pueden usar, es qualsiasi. También significa cualquiera para cosas, qualsiasi. Racconto di qualunque giorno della vita di Luigi, racconto di qualsiasi giorno della vita di Luigi. En vez de la vita, podría ser na vita, La vita, na, yo- N. ¿así? Me suena, no sé si. No, eso no existe en italiano. Ya, ok. El na no existe. Eso es. Eso es portugués. Estamos ahí con un cruce de idiomas. En portugués tiene el na. No, es della vita. Me sonaba, pero. ¿Sigo? Sí. Prima cosa que fa Luigi la No, mattina, ahí tenemos que decir, la primera cosa que fa Luigi mattina, bueno, después corrijo el mío porque si no va a ser demasiado lento. ujú, E telefonare a Nina, la sua e ragazza, telefonare a Nina, la la sua sua ragazza, ragazza. Bien, per organizzare per organizzare
il pranzo nella mensa. Nella mensa. Perfetto. Dopo, il anda all'università. Il. Ahora se me pasó el francés. Ya, y lui. Lui. Mm. Y ojo una cosa, el verbo andare, ir, no es lui anda, es lui va. ¿Ya? Io vado, tu vai, lui lei va. Noi andiamo, voi andate, loro vanno. Verbo andare. Ya. Lui va. Tengo un problema, un pequeño problema con su texto, Mario. Ya. ¿Cuál es? ¿Cuál cree que es? ¿Qué teníamos que... ¿De qué era este ejercicio? ¿De qué tiempo verbal era este ejercicio? Debería haber sido en pasado próximo. Exacto, exacto. ¿Qué pasa? Porque usted me está diciendo lo que hace Luigi generalmente. Y yo necesitaba saber lo que hizo Luigi ese día. Ya, no me enteré que era pasado próximo. Sí, estamos todavía practicando puro pasado próximo. Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué hizo? No sé si será en verdad, quizás fui yo. Contar una jornada de Luigi. En verdad, ahí fallé yo. No especifiqué que era en pasado. Ya. Entonces, pero pasémoslo a pasado rápidamente. La primera cosa que, en vez de fa, ¿cuál es el pasado de Luis fa? El pasado próximo. Sí, pasado próximo de Luis fa. Lui fa. Ujú. El verbo fare siempre tiene un objeto, siempre va dirigido a algo o a alguien. Entonces, qué verbo auxiliar vamos a usar? ¿No? No, estoy Ya. bloqueado. El verbo fare es un verbo que es muy útil aprenderse también de memoria en el pasado próximo, porque es un verbo que se usa mucho, tanto en presente como en pasado. Ha fatto. La primera cosa que ha fatto, la primera cosa que hizo Luigi en la mañana. Y tenemos que pasar también este e. Lui lei è en pasado próximo. Este sí que hay que aprenderse la memoria, pues el pasado próximo del verbo essere. ¿Cómo podría ser? Déjame mirarte. Lui ha andato. No, He andato. pero es que aquí estamos. Ya. La primera cosa que hizo Luigi en la mañana es llamar a Nina. Pero yo quiero decir, ha sido llamar a Nina. Entonces yo el E, lo tengo que pasar a pasado próximo. Solo el E. Y eso es el verbo essere en pasado próximo. Que, como les digo, es súper bueno que se lo aprendan de memoria. El verbo essere, el verbo avere y el verbo fare en pasado próximo de memoria. Como, como pista, acuérdense siempre, los dos verbos más importantes, el essere y el avere, cada uno se usa a sí mismo como auxiliar. Entonces yo ya sé que este auxiliar se queda ahí. Pero tengo que poner el participio del verbo essere. ¿Cuál es el participio del verbo essere? ¿No? La prima cosa che ha fatto Luigi la mattina ha sido telefonare Nina. ¿Ya? Ya.
La sua ragazza per organizzare il pranzo nella mensa. Dopo, lui va, come lo decimos en passato prossimo? Los participios me matan. Andare, are, sigue regla. El are siempre sigue regla. Lui è andato. Eso. Dopo, lui è andato. Perfetto. Después. Perdí el Word aquí abajo. È andato all'università. All'università. Y aquí vamos a tener que corregirlo también porque yo tenía entra en el aula. Ajá, entonces, ese entra. Sono entrato. No, io sono entrato, pero estamos hablando de lui. He entrato. He entrato. Ya, cuando tenemos nosotros este yo estoy obligado al E conector agregarle una D. Ed, entrato. Nell'aula. Nell'aula. Bien. Aquí vamos a Alle 2 circa. Nell'aula. Alle 2 circa, ya. También vamos a tener que modificarlo. Il incontra Nina No. nella mensa per pranzo. No más il. No al il. Ah, lui. Lui. Bien. Entonces, alle 2 circa, lui. ¿Qué cosa? È entrato. È entrato. ¿Ve, Mario, cómo me salto el lui? No lo necesitamos. Alle 2 è entrato. ¿Dónde? Ahora yo no tengo. Espérate un poquito, déjame. Aquí tengo abierto mi archivo Word. Y estoy metiendo las correcciones y ahí mismo y ahí me queda la escoba. He entrato all'università. No, dopo è andato all'università ed è entrato nell'aula. Después, alle 2 circa. Alle 2 circa il incontra Nina nella mensa per pranzo. Ya. Entonces, primero. Ha incontrato. Exacto. Sí, primero no es il, es lui, pero dijimos que el lui no lo vamos a poner porque no nos sirve. Entonces vamos a decir, ha incontrato Nina. Nella mensa. Nella mensa. Per pranzo. Per pranzo. Bien. Otra que vamos a tener que cambiar. Leo primero. Poi vanno al bar per un café. Perfecto. Entonces, en vez de vanno, vamos a decir poi. En vez de vanno, lo pasamos al pasado próximo. Loro. Loro. Verbo de movimiento. ¿Cuál es el singular de vanno? El singular de vanno. No, el va. singular, el infinitivo. El infinitivo, andare. Es andare ya. Poi sono andato. Sono son dos personas. Andati. Al bar per un caffè. Al bar per un caffè. Verso le 5. Verso le 5. Lui è tornato a casa. Acostumbrémonos a no poner lui. Verso le 5 è tornato a casa. Per studiare. Per studiare. E più tardi. E più tardi. Guardare la TV. No lo vamos a decir ese.
en infinitivo, sino que también en pasado. Più tardi, ese guardare, lui. ¿Cuál es el pasado de lui guarda? Lui sono guardato. No, guardare, yo siempre tengo que ver algo. Por lo tanto, el verbo guardare es siempre transitivo. Ha guardato. Ha guardato. E più tardi ha guardato la TV. Ah, siempre tenemos que acordarnos. Hay que ver algo, hay que ver a alguien. Y además, más que eso, siempre acuérdense del tema de los verbos de movimiento, de permanencia. No, mirar no es de movimiento, no es de permanencia, no es de cambio. Por lo tanto, lo más probable es que siempre use el verbo avere. Ya. Esa Súper. pantalla estoy tratando de capturarla para después comparar con mi escrito original. Vamos a hacer una cosa. No la puedo copiar. Vamos a hacer una cosa. Si no puede, vamos a hacer. Esto es Bilbao. Acá. Deme un segundo. Ahí está. La tiene en el WhatsApp, Mario. Ah, ya. Ahí se la mandé al WhatsApp. Ya ahí llegó, gracias. Súper. Vamos Eso a es mi ver. micrófono. Ya. Me falta una varilla. Ya. Soledad, vemos el tuyo y después hacemos la pausa y seguimos. Ok. Ya. Vamos, Soledad. La primera duda, no sé si se puede decir de las dos formas o hay una mejor que otra. ¿Di Ujú. mattina o la mattina? Solo una. ¿La La mattina? mattina. Ya. Siempre cuando queramos decir en la mañana, Ajá. ¿ya? No voy a decir ni alla mattina, no di mattina. Va, ¿por qué me pareció eso? Ni di mattina, ni nella mattina. Siempre decimos simplemente solo la mattina. La mattina. Ojo la doble, la La mattina. 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 Eso, la mattina. Luigi, la mattina, Luigi ha chiamato Anina Ujú. per concordare dove incontrarsi. Wow, per concordare, qué buen verbo, dove Incontrarsi. encontrarsi, ¿ya? Para concordar dónde encontrarse, bien. Ya, después punto. Hanno pranzato vicino alla università. Bien, hanno pranzato vicino all'università. Sono andati in biblioteca. Sono andati in biblioteca. Y più tardi nel pomeriggio. Ojo, no es pui, es più. Va, y più. E Y più più tardi tardi. Espera un poquito. Vamos a poner una coma aquí. Più tardi. nel pomeriggio Nel pomeriggio. hanno bevuto una birra in un bar. Hanno bevuto una birra. Una birra. Sí, lo mismo que antes. Sí, podría decir in un, Ajá, pero es mucho más correcto decir un bar. al. Al Al bar. bar. Ah, Se entiende que es uno cualquiera. ya. Poi sono tornati a casa Poi sono tornati a casa. y alle fine hanno guardato un film. Entonces vamos a decir coma, alla fine, no Al- alla fine alla fine hanno guardato un film. hanno guardato un film. Eso, no Bien, más que eso. la mattina Luigi ha chiamato Nina per concludere. Hanno pensato vicino. Perfetto. Il pomeriggio hanno dato una birra al bar. Súper, está súper bien. Ok, Bien, gracias. bien, bien.
Me dio risa que sin querer cuando escribí Luigi puse Luigina. Ustedes saben que el femenino de Luigi es Luilla. No es ni siquiera Luigina, es Luilla, que sería Luisa. Pero Ajá. es mucho más común el nombre Luigina, a pesar de que es un nombre como un poco antiguo, que significaría como Luisita. ¿Y por qué lo hice automáticamente? Porque mi hermana se llama Luigina. Entonces no, ni me fijé y puse Luigina. Bien, ya. Son las 12, vamos a parar un poquito y nos volvemos a ver a las 12.